Amigos de Tienda de Recetas, hemos vuelto y en esta ocasión tenemos para ustedes un top con la preparación de 9 sabores de helado súper fáciles de preparar e ideales para refrescarnos en estos tiempos de calor, para compartir en familia y como una excelente forma de generar ingresos desde casa y de manera sencilla. Sin más, empecemos. Para la preparación de estos helados vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Como vamos a preparar 9 sabores de helados, de los cuales 8 son con base de leche, aquí les presentamos las cantidades que hemos empleado para la preparación a base de helado, tanto a nivel general como las cantidades que ustedes necesitarían para preparar 1 litro de base para helado. Asimismo, es importante tener en cuenta que al preparar los sabores vamos a emplear 115 gramos aproximadamente adicionales de azúcar por cada sabor. Esto considerando que al congelar tienden a perder azúcar. Sin embargo, esta cantidad no se la vamos a agregar a los helados de arequipe. Otro dato importante, las cantidades que aquí les estamos presentando son orientativas, por lo que es importante que ustedes vayan probando sus preparaciones para saber si agregan mayor o menor cantidad de alguno de los ingredientes. Ahora, para la preparación de la base de nuestros helados, vamos a reservar primero medio litro de leche en un recipiente, el cual emplearemos más adelante. Luego, en una olla vamos a empezar a incorporar los siguientes 5 litros y medio de leche junto con el litro de agua. Aquí la forma como ustedes incorporen estos ingredientes no altera el resultado. Nosotros hemos depositado el agua y concluimos con el resto de leche. Agregamos también los 900 gramos de azúcar, la media libra de leche en polvo y procedemos a mezclar. Mientras esperamos a que nuestra base se vaya calentando y sin dejar de supervisar, en el recipiente donde se ha reservado el medio litro de leche, el cual es muy importante que esté a temperatura ambiente, agregamos los 125 gramos de fécula de maíz o maicena y procedemos a mezclarlo muy bien hasta lograr desvanecerla por completo y dejarla sin grumos. Esta base de maicena es el truco o secreto para que nuestros helados queden cremositos. Por eso es muy importante dejarla sin grumos. Una vez esté lista la maicena, la vamos a incorporar al resto de base que tenemos calentando y a partir de aquí, queridos amigos, es necesario mezclar constantemente, ya que la maicena le da a nuestra base cierto espesor que puede hacer que si dejamos de revolver, se nos pueda pegar en la olla que estemos empleando. Cuando veamos que la base está a punto de hervir, podemos agregar un poco de canela molida al gusto. Esto para intensificar el sabor de nuestros helados. Es probable que esta no se nos integre en su totalidad, pero no hay problema. Se va a terminar de desvanecer cuando estemos preparando los sabores de helado y los estemos licuando. Aquí vemos cómo nuestra base ha empezado a hervir. Cuando hierva, y repito, sin dejar de mezclar, vamos a dejarla en el fuego por otros 5 minutos aproximadamente, dándole tiempo a que la maicena espese nuestra base. Pasado estos 5 minutos, vamos a retirar y a esperar a que se nos enfríe. Como recomendación y para optimizar el tiempo, mientras esperamos a que la base se enfríe, podemos ir alistando los ingredientes de los sabores de helados que vayamos a preparar. Si es necesario picar, pelar, podemos irlo haciendo. Ahora, una vez nuestra base haya enfriado un poco, vemos cómo se ha generado una nata por encima de la leche. Esta no es necesario retirarla, la vamos a desvanecer cuando licuemos con los demás ingredientes. Y este es el espesor con el que debe quedar nuestra mezcla, nuestra base cremosita de los ricos y deliciosos helados que vamos a continuar preparando. Teniendo nuestra base lista, la preparación de los sabores es mucho más fácil. Tomamos 1 litro de nuestra base y empezamos con los sabores de helados. Para la preparación de nuestros helados de queso con bocadillo vamos a necesitar 1 litro de base para helados, 400 gramos de queso doble crema. Aquí pueden emplear también queso campesino, cerciorándose primero de que este no sea ni muy blandito ni muy salado. 200 gramos de bocadillo. Este es un dulce de guayaba típico de Colombia. Vamos a emplear
palos para helado y vasos 5 onzas. Para empezar, vamos a tomar el queso y empezamos a rallar. Este queso que estamos empleando, como lo dije hace un momento, es doble crema, ya que cumple con las características que les di. Es de cierta manera durito, lo que facilita que se pueda rallar sin desmoronarse y no es salado. Es importante que cuando estemos en este proceso, empleemos la parte del rallador más grande. La idea de que nuestro queso no quede tan fino es que al realizar los helados podamos sentir el queso. Así nos debe quedar. Acto seguido, tomamos el bocadillo y empezamos a cortar. Nosotros lo empleamos en tiras o troncos del tamaño del vaso. Ustedes aquí también pueden jugar con la presentación del bocadillo. Pueden picarlo en tiras, en cuadritos, en fin. Nosotros lo hacemos en troncos. Estando esto listo, solo nos queda integrar. En la licuadora incorporamos el litro de base para helado junto con 115 gramos de azúcar adicionales. ¡Ojo! Recuerden que esta cantidad es orientativa. Pueden agregar mayor o menor cantidad de azúcar según ustedes consideren. Nosotros agregamos un poco más porque al congelar los helados tienden a perder azúcar. Licuamos para disolver. En este caso nosotros estamos empleando una licuadora sumergible, pero ustedes pueden emplear la que tengan en casa. Y finalmente vamos a agregar el queso que hemos rallado previamente. Mezclamos, ojo, mezclamos, no vamos a licuar. Y con esto podemos empezar a llenar nuestros vasos de helado. Una vez tengamos nuestros vasos con la base y el queso, solo nos resta agregar el bocadillo. Nosotros intentamos agregarlo diagonal para que al congelar y consumir, este se sienta en varias partes del helado. Agregamos los palos de helado. Ojo aquí, queridos amigos, dato importante que estaba olvidando darles. Un tip para que los palos de helado queden más firmes al momento de incorporarlos y para retirar ese sabor a madera o como aguardado con el que a veces saben estar, es importante que los podamos dejar un tiempo en agua, por lo menos más de 30 minutos. Estos que vamos a emplear los pusimos en agua desde que empezamos con la preparación de la base y los vamos a empezar a retirar según necesitemos. Con esto ya están listos para llevar al congelador nuestros helados, mínimo unas 4 o 6 horas, dependiendo del congelador. Preferiblemente dejen los helados de un día para otro. La preparación de nuestros helados de 3 leches es verdaderamente fácil y rápida. Para esto solo necesitamos 1 litro de nuestra base para helado y 115 gramos de azúcar adicionales. Reitero, el azúcar extra a añadir es al gusto de cada uno de ustedes. Agregamos el azúcar a la base del helado y licuamos muy bien. ¡Listo! Como nuestra base es de 3 leches, ya la tendríamos lista para servir en nuestros vasitos, agregando por último los palos de helado. Llevamos a congelar de 4 a 6 horas o preferiblemente de un día para otro. Con esto tendríamos nuestros helados de 3 leches listos para consumir. Para iniciar con la preparación de este sabor de helado, vamos a tomar 1 litro de nuestra base para helado, que ya hemos preparado previamente, la cual incorporaremos en un recipiente en donde vamos a adicionarle el azúcar. Hecho esto, vamos a licuar para que se nos integre completamente. Acto seguido, vamos a adicionar el maní. Aquí, mis queridos amigos, es importante que puedan comprar el maní que viene con el fruto completo. Es decir, que aún no esté triturado, ya que así se podrá licuar de mejor manera y nuestros helados tendrán mayor sustancia. En nuestro caso teníamos uno que ya estaba picado, por tanto lo licuamos muy poco, pero la idea es no dejar que se triture demasiado para que se pueda sentir en los helados. Así nos debe quedar, que el fruto se vea en la mezcla. Con esto procedemos a servir en nuestros vasos para helado. Agregamos los palos que aún tenemos sumergidos en agua y listo. A congelar de 4 a 8 horas mínimo o preferiblemente toda la noche. De esta manera nos quedaron nuestros ricos helados cremositos sabor a maní. Continuamos con la preparación de helados sabor a maracuyá. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros maracuyá, o también conocidos en algunas partes como la fruta de la pasión, los cuales deben estar ya previamente lavados, y vamos a retirar la pulpa del fruto con ayuda de una cuchara. Esta la vamos a incorporar en un recipiente. Nosotros hemos empleado un total de 8 maracuyás. Como dato extra,
Cuando nosotros vamos a escoger la fruta a comprar, por lo general escogemos los frutos que en su exterior se vean así, como arrugaditos. Eso sí, amigos, no mucho, porque si nos excedemos podríamos comprar frutas que estén próximas a dañarse. Sin embargo, escogerlas de esta manera por lo general indica que la fruta está madura, y suelen venir llenitos. Ahora, una vez se haya extraído toda la pulpa, en una olla u otro recipiente incorporamos la pulpa de fruta y agregamos el azúcar. Esto lo ponemos a fuego medio bajo hasta que hierva y veamos que el azúcar se ha incorporado completamente. El tiempo que dure este proceso es relativo. Importante que estemos mezclando periódicamente para evitar que se nos vaya a pegar en el recipiente. Cuando veamos que ha empezado a hervir y el azúcar se ha incorporado por completo, retiramos del fuego y lo que podemos hacer es cambiar de recipiente para que se nos pueda enfriar mucho más rápido. Ahora, cuando nuestra pulpa ya esté fría, vamos a pasarla a la licuadora. Aquí es importante que el proceso se haga en la opción con menos fuerza si ustedes la van a hacer en una licuadora gradual y que esto se haga solo por unos segundos. Nosotros lo hacemos 10 segundos aproximadamente, ya que si licuamos demasiado podemos llegar a triturar la semilla y que ésta se nos quede en los helados y para muchas personas tal vez no es tan agradable sentir la semilla. Hecho esto, vamos a cernir nuestra pulpa de frutas. Podemos ayudarnos con una cuchara para que pase más fácil y rápido. Acto seguido, a un litro de la base para helado que nosotros ya tenemos preparada, vamos a agregarle nuestra base de fruta junto con 100 gramos de azúcar y procedemos a licuar. Recuerden que es muy importante probar las preparaciones. Por tanto, si ustedes consideran que le hace falta más azúcar, en este punto pueden agregarla. Asimismo, amigos, si ustedes lo desean, pueden agregar unas goticas de colorante amarillo para intensificar el color del helado. Sí. Ojo, esto es opcional, pero si ustedes desean hacerlo, agreguen de 3 a 4 goticas solamente de este colorante, ya que tiende a ser bastante fuerte. Listo, solo nos queda armar los helados. Para esto empleamos vasos desechables de 5 onzas, los cuales vamos a ir llenando con ayuda de un cucharón o con una jarra de jugo. Agregamos nuestros palos de helado, los cuales hemos tenido en remojo y listo. Llevamos al congelador de 4 a 6 horas o preferiblemente toda la noche. Listo, amigos. Así nos quedaron estos helados. Díganme si no se ven provocativos. En total nos salieron 2 helados con las cantidades que hemos empleado. Helado sabor a arequipe. Para la preparación de este sabor de helado vamos a tomar 1 litro de la base de helado que ya tenemos previamente preparada y agregamos de 3 a 4 cucharadas aproximadamente de arequipe. Recuerden, amigos, que ustedes deben ir probando sus preparaciones para saber si es necesario intensificar algún sabor. Asimismo, recuerden que a este sabor de helado por lo general no es necesario agregar azúcar adicional, ya que termina de endulzarse con el mismo arequipe. Cuando probemos y veamos que se siente el sabor, licuamos y listo. Ya está listo para servir. Nosotros empleamos vasos desechables de 5 onzas. Y como los queremos tanto, aquí un tipcito que esperamos les sirva. Con este sabor de helado pueden ustedes jugar adicionando otros sabores. Ejemplo, hacer un helado sabor a queso arequipe, donde solo sería agregar la cantidad del queso según las cantidades que les presentamos en este video. Podrían hacer un helado sabor a arequipe pasas, etc. Pueden jugar ustedes con los sabores, dado que la base es muy fácil de poder incorporar con otros sabores. Una vez listo, agregamos los palos para helado y llevamos a congelar de 4 a 6 horas o para mayor confianza toda una noche. Y listo, amigos, aquí están nuestros helados sabor a arequipe. Helados sabor a chicle. Para la preparación de estos helados vamos a necesitar 1 litro de base para helado, 115 gramos de azúcar, esencia de chicle, colorante del color de su elección. En nuestro caso vamos a emplear rosado. Y bolitas de chicle. Esto último es opcional. Iniciamos agregando en un recipiente 1 litro de nuestra base para helado junto con 4 o 5 gotas aproximadamente de colorante rosado. Recuerden que estos colorantes no se agregan mucho, ya que por lo general vienen con una intensidad de color bastante fuerte. Agregamos también de 3 a 4 cucharadas de esencia de chicle y los 115 gramos de azúcar. Procedemos a licuar, probando cómo está de sabor en cuanto a dulce y saborizante de chicle, ya que si es necesario agregar más de alguno de estos ingredientes, ustedes pueden hacerlo. Después de licuar, ya están listos nuestros helados para servir en los vasos de 5 onzas que hemos empleado para ello.
Cuando ya tengamos listos nuestros vasos de helado, procedemos a agregar las bolitas de chicle. Recuerde que esto es opcional, pero sin duda mejorará la presentación de nuestros helados. En caso de que ustedes decidan hacerlo, vamos a agregar de 5 a 6 bolitas de chicle por vaso, esto para no saturarlo tampoco. Finalmente vamos a agregar los palos de helado que aún tenemos en remojo y listo, mis queridos amigos. A congelar por un tiempo aproximado de 4 a 6 horas mínimo o para mayor exactitud toda la noche. Con esto ya tendríamos nuestros ricos y cremositos helados sabor a chicle. Helados sabor a coco. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación son los siguientes: 1 litro de base para helado, 115 gramos de azúcar y media libra de coco sin azúcar. Para la preparación vamos a depositar en un recipiente el litro de base para helado que hemos preparado anteriormente junto con los 115 gramos de azúcar, los cuales vamos a empezar a licuar para endulzar toda nuestra mezcla. Acto seguido vamos a proceder a incorporar la media libra de coco rallado sin azúcar, los cuales vamos a mezclar con ayuda de una cuchara. Aquí ya no licuamos, solamente mezclamos. Datico extra, mis queridos amigos. En caso de que ustedes compren coco natural, pueden agregar a la mezcla también el líquido que viene dentro de la fruta después de haberlo cernido para eliminarle cualquier impureza. Este líquido o esta agüita les va a potenciar muchísimo más el sabor. Y bueno, mis queridos amigos, después de haber mezclado el coco junto con nuestra base, ya tenemos lista nuestra preparación para envasar. ¿Ven cómo es de fácil preparar los helados cuando tenemos la base lista? Hemos empleado nosotros vasos de 5 onzas. Llenamos los vasos, agregamos los palos de helado que están en remojo, procurando que queden en el centro y listo. A congelar por un tiempo mínimo de 4 a 6 horas o preferiblemente toda la noche. Con esto, nuestros helados están listos para disfrutar en compañía o para emprender. Helados de vainilla. La preparación de los helados de vainilla es súper fácil de realizar. Iniciaremos agregando en un recipiente de 2 a 3 cucharadas de vainilla, los 115 gramos de azúcar y el litro de base para helado que tenemos previamente preparado. Licuamos y en este punto recuerden, amigos, que es muy importante probar para saber cómo está de sabor nuestro helado y si es necesario intensificar alguno de ellos. Realizado esto, ya estaría listo nuestro helado de vainilla y listo también para servir en los vasos de 5 onzas. Una vez armados, procedemos a agregar de 4 a 5 uvas pasas por vaso y finalmente agregamos los palos de helado que tenemos en remojo. Esto es todo, amigos. Llevamos a congelar de 4 a 6 horas o preferiblemente toda la noche. Con esto ya estarían listos nuestros helados para consumir o vender. Helado sabor a salpicón. Ingredientes. Vamos a necesitar 115 gramos de azúcar, 400 mililitros de agua, de 250 a 300 gramos aproximadamente de las frutas de su elección. La idea es que sean de 4 a máximo 6 frutas para que nuestros helados no se vayan a sobrecargar. En nuestro caso hemos empleado mango, papaya, banano, piña y uvas chilenas. Vamos a necesitar jugo de naranja y frutiño sabor a salpicón. Para la preparación de nuestros helados, lo primero que vamos a hacer es alistar las frutas. Para esto, después de lavarlas muy bien, vamos a empezar a picar una por una. Nosotros empezamos por la papaya. Para esto, vamos a tomar la porción a emplear para los helados y a esta, con ayuda de una cuchara, le vamos entonces a empezar a retirar la semilla junto con esa capita que tiene al interior de la fruta. Posteriormente, retiramos también la cáscara. Procedemos a picar. Nosotros lo primero que hacemos es cortarla en tiras y luego en cuadritos. La idea es que estos no nos vayan a quedar muy grandes, que queden más o menos de este tamaño. Con la porción de papaya que hemos tomado nos salieron 375 gramos de fruta, los cuales vamos a reservar en un recipiente en donde iremos incorporando las demás frutas. Continuamos con el mango. Para esta preparación hemos empleado 2 mangos Tommy maduro de tamaño pequeño. Entonces vamos a retirar de igual forma la cáscara, procurando no asentar mucho el cuchillo para que no retiremos fruta en el proceso. Picamos en cuadritos pequeños.
Y cuando esté listo, lo agregamos en un recipiente en donde tenemos reservada la papaya. Nos salieron 250 gramos de mango. Seguimos con la piña. Nosotros hemos comprado una piña que ya viene pelada. Por tanto, vamos a proceder a retirar el corazón de la fruta y a picar nuevamente en cuadritos pequeños, que queden más o menos de este tamaño. Reservamos junto con las otras frutas que ya hemos alistado. Nos salieron 250 gramos de piña. Hemos dejado para el final el banano, ya que es una fruta que se oxida bastante rápido. Asimismo, si ustedes van a emplear frutas como la manzana, pera u otras de fácil oxidación, déjenla para el final y agreguen un poco de limón, así como se los vamos a indicar más adelante, para tardar el proceso de oxidación. Entonces, nosotros vamos a emplear 4 bananos, los cuales vamos a pelar y a picar en rodajas no muy gruesas. Con esta cantidad nos salieron 300 gramos de banano. Cuando esté listo, lo vamos a reservar en un recipiente aparte, en donde agregamos un vaso de agua junto con el zumo de medio limón. Esto para evitar que se vaya a oxidar la fruta. La vamos a dejar aquí hasta que tengamos todo listo. Ahora vamos a preparar el jugo de nuestros helados. Para esto emplearemos el zumo de 6 naranjas. Ustedes también pueden emplear para este jugo otras frutas como por ejemplo mandarina, sandía, tomate de árbol, en fin. Puede ser la fruta de su elección también. Una vez esté listo, en la licuadora vamos a agregar los 400 mililitros de agua, el zumo de naranja o de la fruta que ustedes hayan elegido. A nosotros nos salieron 250 mililitros de zumo de naranja. Vamos a agregar también los 115 gramos de azúcar y finalmente el frutiño sabor a salpicón. Licuamos. Hecho esto, vamos entonces a integrar el jugo de salpicón junto con las frutas que tenemos reservadas. Vamos a mezclar y procedemos a agregar ahora sí el banano. Este lo vamos a cernir primero para retirar el agua con limón que tiene y agregar a nuestro helado solo la fruta. Como podemos ver, lleva un tiempo prudente de haberse pelado y nuestro banano no se oxidó. Mezclamos y listo, mis queridos amigos. Ya tenemos todo listo para preparar nuestros helados. Vamos entonces a armarlos. Nosotros empleamos vasos desechables de 5 onzas. Pueden irlos llenando con la ayuda de un cucharón para que puedan ir midiendo la cantidad de fruta y líquido que agregan en cada vaso. Finalmente van a agregar la uva chilena. Esta es decisión de ustedes si la pelan o la pican a la mitad. Nosotros agregamos la uva completa. Ahora sí, agregamos nuestros palos de helado, los cuales hemos tenido en remojo, procurando ubicarlos en el centro del vaso y listo. Llevamos al congelador de 4 a 6 horas o preferiblemente toda una noche. Y es así como nos quedan nuestros helados de salpicón, mis queridos amigos. Perfectos para compartir o emprender. Con las cantidades que empleamos nos salieron 17 helados de salpicón. Y bueno, amigos míos, como estamos tan felices de poder volver con ustedes, vamos a darles un regalito. No sin antes de recordarles que si les ha gustado este video, recuerden suscribirse, darle un like, un me gusta y dejarnos en sus comentarios cualquier duda o inquietud que lleguen a tener. Sin más, el regalito. Tal vez cuando estemos preparando nuestros helados haya base que nos vaya quedando de alguno de los sabores. Lo que podemos hacer es ir llenando vasitos para realizar o para crear helados de 2 sabores. Entonces, en nuestro caso nos sobró medio vaso de helado sabor a maracuyá, el cual pusimos a refrigerar de 2 a 3 horas aproximadamente y cuando ya había tomado consistencia lo rellenamos con el sabor de helado que nos estaba sobrando de otro sabor, en este caso de vainilla. Entonces así creamos un helado sabor maracuyá vainilla y esto mismo lo pueden hacer ustedes con los diferentes sabores de helado que vayan realizando o que vayan creando. Y bueno, amigos, con esto hemos concluido. Muchísimos éxitos y hasta el siguiente video.